Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y vamos a tocar un tema que resulta de bastante interés en estos tiempos de crisis política. Muchas veces eh, decimos que la escena política no se renueva, que vemos siempre las mismas caras, que falta en la escena política un partido nuevo que logre cohesionar a las fuerzas democráticas y de derecha. Hay diversos intentos, algunos van cuajando, otros no, pero sin duda no hay un partido liberal, un partido que adopte el liberalismo clásico y lo adapte a la realidad peruana, un partido que defienda el libre mercado, la, la propiedad privada y que tenga una posición clara y que no se oculte detrás de máscaras ni que niegue su verdadera posición, porque muchas veces para ganar los votos la gente oculta su verdadera posición y pretende ubicarse en el centro, y todo este correctismo político siempre termina llevando a estos partidos al fracaso. Hablamos de todo esto porque hay un intento muy interesante de un nuevo partido, que es el partido Devolución. Ahora vamos a ver también por qué se llama así, Devolución. Es un partido liberal que se está gestando en el Perú, que ya hace un tiempo viene teniendo protagonismo en las redes sociales y en diversos medios académicos. Y hoy día, para conversar sobre este partido, sobre sus propuestas, sobre el partido Devolución, tenemos la presencia de José Luis Tapia Rocha, que es uno de los fundadores y líderes de esta iniciativa política peruana que nos trae el liberalismo a la escena nacional. José Luis, buenas noches, bienvenido al vuelo de la abeja. Muchas gracias, Luciano. Muy agradecido por tu amable introducción. Es para nosotros un honor estar aquí en tu programa. Una pregunta que tenemos que hacerla de cajón porque la gente se preguntará también lo mismo, ¿no? ¿A qué se debe el nombre del partido? ¿Por qué es el partido Devolución? Esto responde a un proyecto que se llama La Gran Devolución. A través de las décadas, desde Velasco hasta la fecha, los gobiernos han ido usurpando poderes, recursos, roles y funciones de las personas. Entonces, la Gran Devolución, que así se llama el proyecto, nosotros hemos tomado una parte de ella y hemos plasmado en un nombre, digamos, que sea de fácil recordación. Mucho se habla precisamente de que el Estado en general, independientemente de los gobiernos, ha ido tomando roles que corresponden a la iniciativa privada, ¿no? En un momento se pretendió dar vuelta a esto y se inició un proceso de privatizaciones, pero entiendo que no se hizo de la forma más óptima, aunque ya fue un avance, y hay una serie de reformas que están pendientes, una serie de reformas que están pendientes. ¿Por dónde, de acuerdo al programa, yo entiendo que ustedes hablan de 5 reformas, ¿no? Pero ¿cuál de estas reformas que tienen que ver con el tema educativo, con la parte electoral, con la parte económica, con las pensiones, según he podido leer, cuál es la más urgente? Si yo te pusiera la palabra urgente, alguna de las reformas, probablemente tus seguidores vayan a pensar que se puede hacer una reforma sin las otras 4. Nosotros lo que estamos haciendo es presentar un paquete completo, es como un auto, que si uno le quita una rueda no camina. Es igual este paquete, este programa político de las 5 reformas, que lo que pretende es sacar al Perú de la actual situación y llevarlo a unos mejores niveles, por ejemplo, en ingresos, ¿no? Las personas en las encuestas revelan, el 44% dicen que no le alcanza el dinero. La segunda prioridad que tiene un peruano es que las calles están inseguras y por tanto quiere seguridad. Y una tercera de las varias que hay, digamos, dentro de las encuestas es no tienen acceso a un servicio de salud. Entonces, estas 5 reformas, por experiencia, porque han habido otros países que se han acercado, hemos visto que es una buena opción porque hay experiencias que han generado altos ingresos. Por ejemplo, siempre ponemos a Qatar, a Singapur, porque son países que sin haber hecho las 5 reformas juntas han logrado
esos niveles de 120.000 dólares al año, que son 30.000 soles mensuales, 93.000 dólares, etcétera, al año. Entonces, eso nos da una buena hoja de ruta por dónde ir, ¿no? Entonces, Estás hablando eso es del PBI. son ingresos promedio según el Banco Mundial, ¿no? El ingreso promedio, no es el PBI per cápita, porque a veces hay una, digamos, ligera confusión. Es el ingreso promedio de un habitante en Real. esos países. Ahora, cuando tú dices desde un punto de vista liberal, vamos a mejorar los ingresos de la gente, puede sonar a populismo, ¿no? Porque cómo el Estado mejora los ingresos. Esa es ahí podría pensar alguien que hay una contradicción, porque si tú quieres dejar los agentes económicos funcionando libremente y que el mercado se regule, ¿cómo tú puedes garantizar la mejora de los ingresos? Eso se logra por las 5 reformas. Primero, tenemos que achicar el aparato del Estado. Eso significa que tenemos que reducir los impuestos de 35 a 1, que es el IGB, el 10%. ¿Cuál es la finalidad? Es que los gastos del Estado bajen. Por ejemplo, ahorita hay 19 funciones y nosotros los queremos bajar a 3, a justicia, seguridad y obras públicas. El resto es sustituido por la actividad privada, por las actividades económicas que reemplazan al Estado. Luego viene la reforma económica. La reforma económica significa regular, privatizar y aperturar los mercados. Permíteme un ratito, nada más termino la idea. Sí, a ver, sí. La parte económica, que es la parte que tú estás señalando, se refiere a que los mercados, al ser libres, permiten el libre flujo de la inversión privada de cualquier parte del mundo sin ningún tipo de restricciones. Es decir, cualquier persona puede asociarse con otra sin mayor trámite, sin mayor control. Y claro, hay que fortalecer, eso sí, dejo en claro, cuando hagamos la reforma política estamos hablando de una reforma del Poder Judicial, pero en serio. O sea, que sea la garantía de los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad. De manera que cualquier reclamo, cualquier engaño, estafa, etcétera, van al Poder Judicial, pero previamente reformado. Por eso hablamos de la reforma política. Esta reforma económica significa capitalizar a las personas, no al gobierno, lo que se llaman las privatizaciones populares. Por ejemplo, Petroperú, Sedapal, las empresas eléctricas que están en manos del Estado, mineras. Hay 109 empresas estatales que están en manos del gobierno. Esos activos que están en manos del gobierno tienen que pasar al sector privado, a los peruanos mayores de 18, dándoles acciones. No es colectivización, es individualización del capital privado. Entonces, tienes activos por un lado, tienes mercados libres por el otro, tienes desregulaciones, tienes reducción de impuestos, que hace caer los costos y los precios en más o menos hemos estimado un 40%. Tienes el libre flujo de inversiones privadas de cualquier tamaño, lo que va a hacer es potenciar el aparato económico, potenciar, multiplicar los empleos y una apertura para cualquier persona pueda hacer negocio. O sea, así como Qatar, Singapur han logrado con pocas reformas, nosotros pretendemos ser más ambiciosos y abrir estas reformas como lo hizo República Checa en el año 1993, haciendo reformas radicales, rápidas y profundas. Entonces, eso acompañado con las tres otras reformas, que es la educativa, la de salud y la de pensiones, para los más pobres, entregándoles voucher, para que esa transición sea lo más suave y no sea, como se dice, el reacomodo no los perjudique tanto, ¿no? Ese es en resumen, si hay tiempo explicamos cada una, ¿no? A ver, José Luis, vamos a un tema con el que empezaste esta explicación. Tú hablaste de reducir los ministerios a 3. Exacto. Bueno, exactamente son 3 funciones, ¿no? Seguridad, justicia y obras públicas, pero si se refleja en los actuales ministerios sería el del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, una oficinita nada más de SUNAT, porque como es un solo impuesto y se declara por IGB y no por impuesto a la renta, y de Transportes y Comunicaciones. El resto se sustituye por actividad privada. Y eso es todo. Y ahí va a ocurrir pues el fenómeno que te he explicado acerca de cómo los ingresos de las personas va a subir. Primero porque van a descender los costos. Ahorita, por ejemplo, el tarro de leche está costando 3.50,
por efecto de nuestro programa va a costar unos 75. Y así las pensiones de los colegios, que ahorita pagan 300 soles, va a costar 150. ¿Por qué? Porque esos 35 impuestos se meten a los costos de producción y hace que la gente, en lugar de pagar un sol 75, esté pagando 3 soles 50, porque muchos de los impuestos se meten a los costos de producción. Y así con el agua, la luz, con los alquileres, el transporte, la gasolina. Entonces, eso va a ser el primer efecto. El segundo efecto es la productividad, que significa mayores inversiones privadas con tecnología de punta de todas partes del mundo y con un marco institucional, como dije, de un poder judicial reformado, policía reformada, ministerio público reformado, los organismos electorales reformados, porque esa es la parte política grande y gruesa, ofrece las garantías y las institucionalidades suficientes como para que los inversionistas de cualquier parte del mundo digan, ah, en el Perú no se cobra impuesto a la renta y solamente a la venta. Ah, entonces yo voy al Perú, porque es el único país en el mundo que está ofreciendo un solo impuesto para todas las actividades, para todas las personas, sin excepción, y va a ser más barato que en otras partes del mundo donde hay 3, 4, 5 impuestos, incluyendo impuesto a la renta. Entonces, es un programa ambicioso. Yo sé que de repente puede sonar muy utópico, pero es así. Si no haces estas reformas rápidas, radicales y profundas, entonces no vamos a obtener esos beneficios que queremos lograr para todos los peruanos, ¿no? José Luis, muy interesante este tema tributario. Yo creo que a la gente le va a interesar muchísimo desarrollarlo un poco más, y puesto que en el Perú hay impuestos sobre impuestos, impuestos confiscatorios, impuestos a todo, y coincido plenamente con la propuesta que estás planteando, que es muy sensata y a la vez también absolutamente innovadora y revolucionaria, al menos en nuestro continente. Te voy a pedir que vayamos un momento a una pausa y luego continuamos para desarrollar estos temas. Estamos conversando con José Luis Tapia, fundador y uno de los líderes del partido Devolución, sobre las 5 reformas que este joven partido plantea para transformar la economía, la sociedad y la política en el Perú. Estábamos hablando, José Luis, sobre el tema tributario. Es una tarea complicada porque hay que cambiar las mentalidades de la gente, ¿no? La gente que está en los gobiernos regionales, la gente que está hace mucho tiempo en el Estado, mantiene esa visión estatista, ¿no? Y piensa que el Estado es la gran solución. Y mucha gente en la población le entra el pánico cuando piensa que se puede privatizar el sistema de luz, agua, los servicios, porque creen equivocadamente que el Estado es un buen administrador. ¿Cómo se puede cambiar esa mentalidad en el Perú que carga esta tara estatista de tantos años? Bien, es importante decir que esto no se puede hacer sin un partido político. Por eso es necesario hacer un trabajo de base, ¿no? Porque llegar a hacer esto de la forma como hemos explicado requiere una explicación. Tú sabes que en el pueblo peruano tenemos varios niveles de educación, ¿no? Educación básica, educación superior, posgrado, etcétera. Entonces, para cada tipo de segmento de público habrá que hablarle su idioma y su modo y sus códigos de comunicación. Entonces, hay personas, por ejemplo, como nosotros, que estamos instruidos, sabemos algo más de lo que es la política. A ellos seguramente hay que explicarle en detalle cuáles serían los componentes del programa, la carpintería, como nosotros decimos, los detalles, etcétera. Pero hay niveles que, por el nivel de trabajo que realizan, y a veces no tienen tiempo siquiera para prestarle atención a los detalles del programa, entonces habrá que explicarle un poco los beneficios y un poco el cómo. Y hay personas con las que hemos conversado en los sectores D y E que apenas han escuchado nuestra propuesta sin entrar en detalle, solamente a nivel muy superficial han dicho
estoy de acuerdo contigo, porque lo que significa para ellos libertad de emprender, libertad de poner negocio, que haya orden en las calles, que la seguridad sea la prioridad, que el Poder Judicial hay que hacer reformado, dicen que está completamente de acuerdo y no te preguntan más, sino que dice te apoyo. Entonces, se necesita, de hecho, un partido político que haga esta tarea de trabajo en las bases que son la principal electorado, ¿no? El principal electorado está en C, D y E, que conforma más o menos el 74% de los que votan, y A y B apenas llega creo que al 22%. Entonces, este trabajo de las 5 reformas, explicarle a las personas, requiere hacer un esfuerzo antes de llegar al poder, porque, y quisiera también señalar puntualmente que las grandes reformas no están en el Ejecutivo, Luciano, están en el Congreso. El Congreso es el que tiene que hacer esta cirugía legislativa para eliminar todas aquellas leyes malas que han impedido que la gente pueda vivir mejor y con más ingresos, seguridad en las calles. Está en el Congreso la clave de este programa de las 5 reformas. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que tener un componente importante de congresistas que hagan estas reformas con una mayoría para que se pueda derogar las leyes malas, que así le decimos nosotros, que son injustas, inconvenientes, innecesarias, para dar paso a estas 5 reformas para que se logre el objetivo de que la gente viva mejor y viva bien. Entonces, eso es primero llegar a ese estadio. Luego el Ejecutivo realizará, de acuerdo a lo que la ley le dice, a la Constitución, a la ley y todas las medidas, de lo que el Congreso le envíe. Entonces, ya con eso configuras el escenario perfecto. Sobre el tema de las privatizaciones, en el gobierno de Fujimori hicieron malas privatizaciones, hicieron de un modo incluso tramposo, ¿no? Al punto de que la gente escucha la palabra privatización y se asusta. Nosotros lo que hacemos es una privatización totalmente diferente. No es fiscalista, no es para llenarle la plata a los bolsillos al gobierno, es para darle capitalismo popular a la gente. Se le está dando acciones, como hizo la República Checa, con las empresas siderúrgicas, para que la gente tenga acciones y puedan tener ingresos aparte de sus propios ingresos que realiza en su vida cotidiana. Es como un accionista que tiene unas acciones y que cobra a fin de año o al próximo año, y eso es parte de sus activos que tiene como persona. Así, eso es lo natural. En un mercado libre la gente se va capitalizando, pero necesita de activos, o sea, fuentes de apalancamiento de ingresos que hagan que los ingresos de las personas no sean por una sola fuente, sino que tengan varias fuentes de ingresos. Y así va a ocurrir en el tema educativo. Van a ser los maestros, los padres de familia, los usuarios del servicio, los administrativos y los directores de colegios, accionistas de los colegios que están actualmente gestionándolo, no el Ministerio de Educación, sino los propios padres de familia, maestros, directores, e igualmente en el tema de la salud, es igual la misma mecánica, porque los directores de los hospitales, las enfermeras, los médicos y los administrativos y los usuarios también serán accionistas de los hospitales, los policlínicos, las postas y todos aquellos activos que se puedan gestionar. Entonces, esas privatizaciones le van a dar el matiz totalmente distinto a las privatizaciones de los 90, que fueron con fines de darle caja chica al gobierno para que pueda hacer sus obras de tipo populista. Nosotros pensamos que esa es la raíz y eso es lo que le va a dar un soporte moral. Es decir, yo defiendo la privatización porque a mí me beneficia y no le beneficia al gobierno de turno. Creo que ese es el ángulo que me parece faltaba explicar, ¿no? Claro, tú estás planteando prácticamente una reforma total del Estado peruano, pero partes también de la necesidad de una pedagogía política que se tiene que hacer desde un partido, ¿no? Y entonces esta idea del partido es la que ustedes están desarrollando, y yendo a temas prácticos, te preguntaría, ¿cómo va esa iniciativa? ¿Cómo va el partido? ¿Se consolida? ¿En qué fase de la creación y formalización del partido están ustedes? Estamos en varias etapas. Una etapa que va con la otra en paralelo es adecuarnos a la ley de partido, porque nosotros nos tocó hace 2 años atrás
con la ley antigua que decía que con solamente la adherencia tenía que firmar, etcétera, y era suficiente y teníamos que conseguir 700.000 firmas y tú sabes que haciéndolo de forma honesta te demoras, ¿no? Entonces se nos pasó la ley y dijeron, nos daban hasta este año, hasta mayo, ¿no? O sea, no pudimos lograr las 700.000 firmas. Entonces tenemos que adecuarnos a la nueva ley y la nueva ley dice, ahora ya no es adherencia, es afiliación. Entonces, este proceso es más complicado porque no es firmar, sino es tomar datos, ingresarlo digamos, con los datos todos a nuestra base, donde tomamos nota de cada uno, tenemos que tener más información que la adherencia. Y ese es un proceso de adecuación a la ley con estatutos, elección de secretarios nacionales. En vía paralela está yendo lo que es la organización, o sea, construir una organización de la nada requieres primero preparar cuadros y eso es lo que toma más tiempo. Es decir, formar personas, involucrarlas, comprometerlas, instruirlas, educarlas, entrenarlas y ahí viene la fase tercera, la fase de la comunicación, es decir, la estructuración de las bases que tienen que estar por lo menos en 66 provincias, más o menos así nos ha puesto la ley, 66 provincias con 50 militantes en cada comité, que si lo suman las 66 provincias presentes en 20 regiones como mínimo, son como 3.000 personas afiliadas permanentemente a tiempo casi completo, ¿no? Entonces, esas tres vías, esos tres canales, la estamos manejando de manera simultánea para lograr en el año 2022 estar inscritos, más o menos calculamos en noviembre, ¿no? Justo coincidente con las elecciones municipales, ¿no? Bueno, ojalá que eso se pueda concretar. Es una tarea enorme, ¿no? Porque precisamente la última reforma política ha complicado este asunto y ha convertido la tarea de hacer política y de formar un partido que es un derecho de todo ciudadano y que debería ser más simple, se ha convertido en algo titánico y además muy oneroso, ¿no? Porque tiene que haber una inversión permanente detrás de crear tantos comités, conseguir esa cantidad de afiliados, lo que convierte esta tarea en algo muy difícil y muy valiente en estos tiempos en que todo pareciera venir en contra, ¿no? Entonces, yo quiero felicitarlos. Yo tengo varios amigos en el grupo de ustedes que reconozco que están haciendo una labor muy importante, tanto de desarrollo de un partido, como insisto, de pedagogía política, porque en el camino, mientras se va difundiendo las ideas, también se va captando prosélitos y gente que va abriendo los ojos a una realidad que era negada hasta hace un tiempo. Entonces están haciendo una labor sumamente importante desde ese punto de vista. Luego ya veremos, ojalá que se concrete y se pueda desarrollar la idea del partido de acá al año 22. La gente que desea comunicarse con ustedes, ubicarlos a través de la página web, tienen un local, ¿cómo pueden hacer quienes hayan escuchado estas propuestas tan interesantes y decidan adherirse o trabajar con ustedes o apoyarlos en esta parte del trabajo político? Muchas gracias, Luciano, por la oportunidad. Fíjate que nosotros tenemos una oficina que todavía es muy pequeña para las necesidades que queremos, pero nos pueden encontrar en la avenida Javier Prado 1510, ese es Javier Prado Oeste, está en el segundo piso. Y normalmente nosotros lo que hacemos es recibir los formularios de inscripción a través de la web, que ese es el mecanismo que lo estamos utilizando en toda su extensión. Y es la página web que le vamos a decir que es devolución de devolver.pe. Ahí va a encontrar en la esquinita derecha superior la palabra únete. Ahí está el formulario donde dejan datos básicos, ¿no? Nombre, un celular para poder coordinar y nada más decir en qué lugar se encuentra, ¿no? Y después ya nosotros tomamos contacto con ellos, lo llamamos y entramos a un taller de inducción sobre el programa de las 5 reformas y luego pasa una entrevista porque lo que queremos es primero que sepan en qué están entrando, qué proyecto político van a entrar y tienen que conocerlo para que luego no se vayan a frustrar adentro diciendo esto no me lo han dicho y después terminan
digamos, saliendo de la organización política. Entonces, explicamos casi en detalle de qué se trata el proyecto político. Y luego, una vez ingresado, lo distribuimos en las comisiones que existen, ¿no? Porque toda organización tiene comisiones, comisión de voluntariado, comisión de formación, comisión de la parte legal, la comisión electoral, la política, etcétera. Entonces, ahí así nos organizamos. Hay un teléfono que tal vez puedan interesarles llamar, es el 999-49-2-10-60. Ahí pueden también llamar, mandar un mensaje de WhatsApp si quieren información adicional. Y cuando ingresan normalmente lo mandamos a un chat que se llama Devolucionario, donde toman contacto con nuestras propuestas políticas hasta que ya vayan adecuándose a los requerimientos que le requiere la organización, ¿no? Ese es más o menos el procedimiento. Estamos haciendo bastante filtración, porque no queremos que se nos metan así algunos personas que no son de nuestras ideas y vayan a arruinarnos la organización, ¿no? Perfecto, perfecto, está muy bien. Mis mejores deseos. Lo que más falta en la política es gente decente y faltan ideas innovadoras y zafarnos un poco de esta camisa de fuerza que tiene la política peruana, estatista, retardataria, vinculada. Bueno, solamente una letra los separa a ustedes de la revolución, ¿no? Y felizmente están cada vez más lejanos de aquellos revolucionarios que lo que hacen es traer el atraso y la miseria, ¿no? Que quede muy claro que ustedes son devolución, de devolver, con una D grande al principio. Muchas gracias por esta entrevista que ha sido muy reveladora, muy instructiva y que seguramente hará que muchas personas los busquen y se identifiquen con las propuestas del Partido Devolución. José Luis, muchas gracias por la entrevista y ustedes, amigos, nos despedimos hasta el próximo miércoles, como siempre, por BHTV y por las redes de laabeja.p.